Gloria a Dios. Habacuc, capítulo 3 y versículo 2. ¿Están allí? ¿Están allí los hermanos? Gloria a Dios, por eso es amén. Habacuc 3:2, leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu palabra y te rogamos que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón en esta mañana. Escóndenos detrás de la cruz para verte a ti y nunca al hombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo he querido ponerle a este pequeño mensaje, que vamos a hacer hoy un pequeño mensaje. No espero que sea pequeño. Un título que a lo mejor alinea con el pensamiento de algún hermano aquí presente o alinea con cosas que se hablan, pero yo así lo he sentido en mi corazón y creo que es de parte de Dios. Y vamos en esta mañana entonces a hacer un análisis desde la perspectiva bíblica en la que yo he entendido esto, y vamos en esta mañana entonces a someter nuestras vidas al dictamen de la verdad de Dios a lo largo y lo ancho de lo que ha sido el trato de Dios con el pueblo de Israel y también con la iglesia. Dios es un Dios que no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el comportamiento que Dios tuvo ayer es el mismo que va a tener hoy y es el mismo que tendrá por los siglos. Nosotros como iglesia, que somos la generación del último tiempo, podemos entonces tener un marco, ¿vale? O una óptica mayor que la que tuvieron otros, porque el registro bíblico nos da la capacidad de ver a Dios actuando ayer, lo que pasa hoy, está pasando hoy, y también lo que sucederá mañana. Entonces yo le he puesto como título a este mensaje: necesitamos un avivamiento. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, puede ser que sí o puede ser que no, pero yo creo y pienso que necesitamos un avivamiento. El espíritu que nosotros hemos recibido de parte de Dios cuando vinimos como pecadores arrepentidos a la cruz es el espíritu de Cristo, que dice la Biblia que es el espíritu del postrer Adán, no del primero. Ya teníamos el primer Adán en nosotros instalado cuando nuestros padres nos engendraron y fuimos hechos almas vivientes. Pero cuando vinimos a Cristo hemos sido hechos espíritus vivificantes. Un espíritu no solo que tiene vida, sino que engendra y produce vida. El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo no tiene nada que ver con la mortandad, con el estancamiento, con la indiferencia, con la apatía, con el desaliento, con la depresión. El Espíritu de Dios no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario. El Espíritu de Dios es vida pura. Continuamente está pensando en vida, en proyecto, en victoria, en reverdecer, en regenerar, en levantar. Eso es el espíritu que nosotros tenemos, el espíritu vivificante. Cuando eso deja de actuar en nosotros conforme a la sustancia que tiene en sí mismo, entonces tenemos que pararnos y decir: necesitamos un avivamiento. El profeta Habacuc, que se cree que era contemporáneo de Jeremías. ¿Ustedes sabéis algo del profeta Jeremías? Sí. Algo sabéis, ¿no? El profeta Jeremías es el último profeta en el orden cronológico que le predicó al pueblo de Israel antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Ya solamente quedaban 2 tribus, porque las 10 del norte ya habían sido llevadas a cautiva a Asiria. Vinieron los asirios
en el 721 a.C. y se llevaron 10 tribus. Solamente quedaban 2. Y esas 2 se las llevó cautiva el rey Nabucodonosor. ¿Es correcto? En el 586 a.C. El último profeta que le predicó a la nación de Israel era Jeremías. Pero en medio de todo ese tiempo estaba Habacuc también mirando. Y también fue un hombre que fue usado por Dios, incluso lo metieron en el registro bíblico en su actuación como profeta. Entonces Habacuc, que se cree que era contemporáneo de Jeremías, conoció el tiempo donde Dios juzgó a Judá antes de llevárselo cautivo a Babilonia. Y entonces, ¿qué hizo Habacuc? Habacuc, viendo la movida que Dios está castigando a su pueblo, oye esto, está mirando, pero resulta que el pueblo que viene a castigar a Dios es todavía más desobediente y más perverso que el mismo pueblo de Dios. Él está mirando la movida y no le cuadra, porque supuestamente las personas que están para juzgar son los jueces, personas neutrales, personas equilibradas, personas que son un ejemplo, ¿me entiendes? Personas que están ahí para hacer esa movida, juicio. Él está viendo que el juicio le está viniendo a la nación, pero que está siendo el instrumento de juicio una nación que todavía es más perversa y más mala y más idólatra que el mismo Israel. Oye eso. Porque yo no sé si tú en tu interior, en tu capacidad, ya sea mayor o menor, pero habrá cosas que a ti no te cuadren. Con el conocimiento que tú has recibido y que yo he recibido, y la capacidad que tienes de análisis, ves el mundo, ves la iglesia, miras a Dios, te miras a ti, el enemigo, la carne, el mundo, todo eso está interactuando continuamente en nosotros. Y cuando tú te pones a intentar de hacer el puzzle, siempre va a haber algo que no te cuadra. O alguien aquí tiene el puzzle completo y lo está viendo todo el tiempo. A Habacuc no le cuadró. ¿Sabe qué es lo que hizo? Se fue delante de Dios y estableció una queja. Y le empezó a decir eso. Nosotros nos hemos equivocado y estamos mal delante de ti. Y es justo que nos juzgues y que nos castigues. Pero esta gente... ¿Y sabe qué es lo que hizo después de quejarse? Dice, estoy parafraseando porque el libro de Habacuc tiene 3 capítulos. Se mantuvo firme esperando la respuesta de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los fallos que comete la iglesia en los días de hoy? No para de quejarse, pero después de quejarse no se queda esperando la respuesta de Dios. Y Habacuc dice, yo me mantendré en mi puesto de guardia y yo voy a velar la respuesta de Dios. Porque cuando tú te diriges a Dios, lo tienes que hacer con respeto, lo tienes que hacer con revelación, lo tienes que hacer con reverencia. Y en medio de todo eso, claro que cabe la queja y claro que cabe el no entiendo qué está pasando. Pero muchas veces vamos a Dios sin entender las formas y maneras del señorío y cómo es que nos tenemos que conducir en la casa real. Porque nosotros no hemos sido introducidos en cualquier casa, hemos sido introducidos en la casa real de Dios, en el santuario celestial, donde se mueve la majestad y el señorío de Cristo, donde los ángeles no paran de decir santo, 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 donde hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, y muchos de ellos se tienen que tapar los ojos porque no pueden resistir la mirada del santo, santo, santo. Pero toda esa falta de revelación nos lleva a nosotros muchas veces a una ignorancia e inmadurez. Por eso es que no recibimos lo que pedimos y por eso es que hay en nosotros tanta frustración espiritual y por falta de crecimiento en el conocimiento cómo es que se gestiona las cosas delante de Dios.
¿Cuántos conflictos han creado dentro de la iglesia donde Dios los ha tenido que archivar porque no ha habido un perdón genuino? Porque el que ofende no pide perdón. Y el ofendido tampoco perdona. Son causas que se tienen que ir archivando. Nosotros creemos, por nuestra religiosidad, que eso no tiene un orden judicial como lo llevan los delitos aquí abajo y las causas judiciales. Todo eso lleva un procedimiento judicial delante de Dios. Porque Dios es el juez de toda la tierra, el Dios de justicia. Dice la Biblia que su cimiento es justicia y juicio. Habacuc fue delante de Dios, pero después de expresarse dijo: yo esperaré en mi puesto de guardia la respuesta tocante a mi queja, dijo. Porque él le refirió a Dios en medio de la queja: acuérdate que tú nos escogiste como pueblo y nos dijiste que nosotros íbamos a ser la nación escogida. A los ojos de todo el mundo seríamos la luz a las naciones. Cuando Dios le responde, no le responde específicamente a lo mejor lo que él estaba preguntando, pero cuando Dios le responde, a mí me encanta esa respuesta. Y no nos movemos de ahí donde estamos. Porque la respuesta que le da Dios es tremenda. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Y Dios le dice: está siendo el pueblo castigado, está siendo el pueblo llevado en cautiverio, los están sacando de su tierra, están perdiendo sus propiedades, están dejando de ser la nación que eran. Y en medio de todo eso, Dios le dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Que muchas veces creemos que Dios va a quedar por mentiroso y que las cosas que Dios dice y ha dicho que van a hacer no pasan, y decimos, y Dios dice: momento, la visión puede tardar, pero aunque tardare, se apresura hacia su cumplimiento, y yo no soy Dios que miente. Y dice: y aunque tardare, y oye esto porque esto va para todos nosotros, dice: espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que pasa es que cuando Dios te dice: espérame que vengo, uno que ya sabe por dónde van los tiros, le dice al que tiene al lado: vísteme despacio, que tengo prisa. Porque como Dios te diga: espérate, entonces es como el que dijo: he aquí que vengo pronto. Y nosotros, como el que está esperando el C2, la caja de torneo, que se cree que lo máximo que va a tardar un cuarto de hora, y han pasado 2000 años. Tenga la obra de la paciencia, tenga su obra completa. Que cuando esa obra se completa en ti, entonces viene Santiago y te dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Cuán difícil es ver a un cristiano en los días de hoy completando la obra de la paciencia. Yo he encontrado uno, pero no lo he encontrado en los días de hoy. Ese dijo: he acabado mi carrera. Y cuando dijo eso, dice: por lo tanto, me está reservada la corona de justicia que me da el juez justo en aquel gran día. Pero aparte de ese, no he escuchado yo ninguno que haya dicho eso. Ahí estamos todos, en esa carrera, corriendo hacia el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús.
Me acordé también de David, que llegó a entender en medio de la prueba que pasó, porque mucha gente cuando habla de David, habla del pecado de David. Qué malo fue David. Otros dicen, mira David cómo era un pastor que estaba escondido detrás de las ovejas y de momento mató a Goliat y mira la bendición que Dios le dio. Pero la vida de David hay que cogerla desde un principio hasta un fin. Y hay que coger todo, no coger nada. Pero David se pegó 20 años huyendo de Saúl, siendo oprimido y perseguido por un rey que se le envenenó el corazón en contra de él. Tú sabes lo que es que yo te diga, Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a usar así, 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 va a hacer grandes cosas contigo. Eso suena bien, es una melodía grata al oído. Lo que ocurre es que en medio de lo que de que Dios te lo dice, hasta que eso se cumple, resulta que Dios te omite algo y es que te esperan 20 años de sufrimiento y de penurias hasta que eso se da. Es más, es que si Dios te lo revela desde el minuto 1, tú no firmas. Tú te retiras. Empieza a buscar árbitro y dice árbitro tiempo. Y dimito. ¿No? O al chofer le dice, usted párese aquí que me bajo. David, en medio de la persecución de Saúl, en medio de tanto dolor y tanta prueba, él llegó a entender que Dios sanaba su alma a través de las aflicciones que le venían. Y muy pocos de nosotros estamos entendiendo hoy que a través de las aflicciones Dios cura tu alma. Porque la herida es mucho más profunda de lo que tú piensas. Y la medicina no viene de donde tú te piensas. Muchas veces la medicina está en la aflicción y está en el dolor. A nosotros nos gusta la anestesia, pero Dios no es el Dios de la anestesia. Dios trabaja en un estado puro. Cuando las cosas las hace el Espíritu Santo sin anestesia, eso cicatriza rápido. Se te van las raíces de amargura, se te van los resentimientos, se te va todo ese daño que está dentro. Pero cuando nosotros queremos que nos metan anestesia, al final se te queda dentro todo eso también. Y la anestesia tiene efectos secundarios. Por eso que hay muchos hermanos que están continuamente yendo al pasado. El enemigo lo lleva al pasado fácilmente, porque no han pasado por un proceso puro de curación. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, gózate, alégrate y prepárate, y ponte a pastores allí, coge el traje de chaqueta y la corbata, y ponga a todo el mundo firme. No. Le dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Tú te imaginas a Timoteo leyendo eso y dice, vaya, he recibido carta de Pablo, la está abriendo y le dice, Timoteo, sufre penalidades. ¿Cómo? Pablo, yo me quería que me han enviado 50 euros a correo. Sufre penalidades. Y le dice, como buen soldado de Jesucristo. Es que el soldado de Jesucristo que no se quiere identificar con el sufrimiento y con la penuria, no puede ser soldado de Jesucristo. No ha conocido el camino por donde pasó el maestro. No sabe lo que es andar en el valle de muerte. No conoce el camino. Cada autor bíblico sacó su conclusión de Dios en medio de la época en la que le tocó relacionarse con Dios. Y cada uno al final muestra un perfil del carácter de Dios. Estamos viendo a Habacuc. Habacuc escribió en un tiempo dificilísimo para la nación de Israel. Habacuc entendió que el juicio, aparte de ser el trato justo de Dios con su pueblo, también era el instrumento para provocar un avivamiento en la nación,
que había caído en un estado de monotonía y de tibieza espiritual. A ti cuando va todo bien no te sale el clamor. A ti te sale el clamor cuando la cosa se estrecha y tú empiezas como a sentirte agobiado y ya no ves salida y se te mete un nudo en la garganta y te empieza a angustiar, y en medio de todo eso tú eres capaz de decir: Señor, ayúdame. Ya resulta que en medio de todo ese escenario de ti ha salido algo puro que no salía en tu vida espiritual desde hace 60 años atrás. Porque hay hermanos en la fe que no andan en el espíritu. O sea, que el andar en el espíritu, eso parece que se queda en la prehistoria. Ahora, cuando te cae la mano de Dios encima y tú dices: ¿esto qué es lo que es? Dice Santiago: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Porque nosotros, si Dios no nos educa, queremos saltar de un tiempo a otro como el que... ¿Tú te crees que es tiempo? Tú a tus hijos les dejas que ellos guíen su vida a su manera, y ellos todo el tiempo te van a cantar la canción de que es tiempo de diversión, de risa, de pasarlo bien, y nunca en su agenda está el levantarse temprano, el trabajar, el soportar, la disciplina, el orden. Eso no. ¿Entiendes? Entonces en su agenda está el sábado y el domingo. Y te quitan de lunes a viernes, te lo quitan. Todos los días quiere que sea sábado y domingo. Normal. Lo que nace de la carne, carne es. Y la carne busca lo suyo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dejadlo que yo voy un momentito. El Señor le dice a la iglesia: yo conozco tu arduo trabajo y tus obras. Estoy parafraseando, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso es un ejemplo claro de la censura de Dios en cuanto a que perdemos el primer amor y ya no obedecemos a Dios con todo el corazón. La falta de comunión por el Espíritu es un ejercicio diario y se empieza a deteriorar la relación con Dios, y la iglesia empieza a acomodarse en la religión antes que en la comunión con el Espíritu. La carne tiene una facilidad para encajarte el puzzle increíble, pero te lo encaja dentro de una religión donde ya no hay una comunión con el Espíritu. Por eso empiezan las disciplinas de Dios con su pueblo. En medio de la ira le dijo el profeta: acuérdate de la misericordia. Cuando Dios le mete mano a tu vida en lo individual, cuando Dios le mete mano a la congregación a nivel de congregacional, o cuando le mete mano a la iglesia a nivel global, es el tratamiento divino, es un tratamiento de cura. Porque Dios al hijo que ama, dice la Biblia, lo disciplina. No lo deja que se malcríe, no lo deja que se malforme, y no lo deja que se le malforme en la mente una imagen errada de Dios. Por eso que siempre ha habido una mala interpretación dentro del pueblo de Dios, el hecho del castigo. Ni lo entiende la iglesia ni lo entiende el mundo. Pero cuando miramos a Cristo en la cruz, ¿qué estamos viendo? Sino el castigo divino sobre el pecado del hombre. Acuérdate de, en medio de la ira, le dice: acuérdate de la misericordia. Dios, cada vez que le mete mano a tu vida, cada vez que le mete mano a las circunstancias que te rodean, lo hace con un tacto que en medio del dolor que tú puedas estar sufriendo, siempre está envuelta y diluida la misericordia de Dios. No existe el juicio de Dios sin misericordia, ni con el ser humano como creación, ni con su pueblo como hijos de Dios. Jamás. Ese juicio sin misericordia
dice la Biblia que se hará con aquellos que no hacen misericordia. Lo dice Santiago, juicio sin misericordia será con aquellos que no tienen misericordia. Misericordia es ese plazo extra que tú y yo tenemos que extenderle siempre al prójimo, al cónyuge, a los hijos, a los vecinos, a los hermanos, a los amigos, ese tiempo extra para que la persona baje de actitud y entre en colaboración. Y después de eso, nuestra obligación es entregar las cosas en manos de Dios. Es un clamor, decía, aviva tu obra en medio de los tiempos, decía el profeta. Es un clamor para que el Espíritu agite nuestras vidas de manera que produzca en nosotros un deseo ardiente de obedecer a Dios en todas las cosas como en aquel primer amor. ¿Te acuerdas de aquellos primeros días, primeras semanas, primeros meses? Aquellos que han nacido de nuevo y hemos tenido una experiencia con Cristo. Ese corazón tan lindo del que tú disfrutabas delante de Dios, que en todo querías agradarle. En todo. Porque ese es el corazón de Cristo. Que te lo deja caer Dios de momento y ¡clac! Y empiezas a disfrutar de esa relación que Cristo tuvo con el Padre mientras que estuvo en la tierra. En todo momento buscaba hacer la voluntad del Padre. No era tuyo ese sentir, era de Cristo. Por eso dice la Biblia, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay cosas en nuestras vidas que nos parecen normales en nuestros días, pero para Dios son distracciones que nos llevan al sueño espiritual. Y a veces es imprescindible que Dios meta ciertos aguijones en nuestras vidas para remover los obstáculos que nos llevan a la apatía y a la indiferencia, dejando de cumplir el compromiso y la responsabilidad que tenemos con Él. Por eso es que vienen cosas que de momento incluso nos sorprenden, o otras es un dolor ahí y que se dilatan en el tiempo. Pero es una forma de Dios curar y sanar tu alma para que te vuelvas al llamado y al ejercicio que tienes que hacer para con Él. Porque para algo nos salvaron. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, nos incita a no ceder y a pelear contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Los apetitos carnales y la sensualidad obstaculizan y obstruyen la relación y comunión del Espíritu, esclavizando el alma del creyente y dejándola en un estado de inactividad que es sin fruto espiritual y en un sueño profundo. ¿Por qué creéis que Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le cita la profecía que Isaías le dijo al pueblo y dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo? Porque el sueño espiritual es una realidad en el pueblo de Dios. Y por eso Jesús dijo que en su venida sería semejante a 10 vírgenes que estaban esperando a que el esposo llegara, pero como se tardó, ¿qué pasa? Que todas entraron en un sueño. ¿Estoy correcto? Abandonamos la oración de humillación y el clamor. Abandonamos el alimento que las escrituras nos traen. Y entra la indiferencia, la apatía, el desaliento, el desánimo. Y todo eso tenemos capacidades para taparlo con excusa. Eso es lo peor. Porque cuando asentimos esa verdad delante de Dios y la confesamos, entonces empieza el proceso de restauración y viene el avivamiento. Pero cuando empezamos a excusarnos, todavía eso es peor que la enfermedad misma. Es como que dices, estoy enfermo, pero no me des medicina. Que yo tengo una excusa. Por eso cuando Dios nos ve ya en esa actitud, entonces ¿qué viene? La medicina, queramos o no queramos. Ahí ya Dios
usa de su soberanía, ¿entendemos? Porque Dios no va a dejar que tú te mueras. No lo va a dejar. Por eso, la necesidad de un avivamiento en medio de nuestros tiempos. El pueblo de Israel ha sido procesado una y otra vez a través de los juicios de Dios para ser restaurado y para ser avanzados en su relación con Dios. Mira la escritura. ¿Y qué vas a ver? Bueno, vas a ver a un Dios tratando con el ser humano hasta que llega el momento que llama a un hombre, de ese hombre hace una nación y ahora empieza la historia de ya no de un hombre ni de una familia, sino una nación con Dios. ¿Y qué es lo que sucede en el trato de Dios con esa nación? Lo mismo. Viene la apatía, viene la indiferencia, el pueblo se corrompe, el pueblo se lanza a la idolatría, a la lujuria, a la lascivia. Dios viene con juicio, el pueblo se arrepiente, se restaura la nación. Tú vas a ver ese patrón 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces? Ahora mira tu vida. Deja la nación de Israel, mira tu vida. Porque Dios es el mismo. Tú tienes que esperar que Dios se comporte como las escrituras dicen que se va a comportar. No te inventes a otro Dios, es ese mismo. Motivos por los que la iglesia no llega a coger la madurez de vida. Yo solamente he escrito 2 y ya con esto avanzamos. Número 1, no llegamos a desarrollar una mentalidad donde se queden grabados en nuestra conciencia principios morales. No llegamos a desarrollar una conciencia. Oye esto, el Espíritu no consigue convencernos en nuestra conciencia y edificar ahí los patrones morales, los patrones que gobiernan la mente de Dios. Cuando la palabra llega a tu corazón, oye esto, y lo atrapa, y tu conciencia se vuelve cautiva del mandamiento santo, ya llega un momento que no hay diferencia entre la palabra y tu conciencia. Son una sola cosa. Y ya por más que tú quieras hacer lo que te da la gana, ni tú mismo te lo permites. Eres crítico con tu comportamiento. Cuando te sales de los rieles y los niveles morales de Dios, tú mismo estableces el castigo. Y tú mismo te flagelas. Y tú mismo reconoces a Dios justo en su juicio. Y ahí es donde empieza ese carácter de Cristo forjándose en una vasija de barro como tú y como yo. Por eso que Lutero, cuando lo fueron a procesar, le dijeron: ¿usted se retracta de sus escritos? No, no me retracto. No respondo tan rápido. Cógeme de 24 horas. El problema no estaba en las horas que se cogieron Lutero, como si le hubieran dado 600 horas. El problema es que cuando vino el día siguiente, él dijo: no puedo, ni quiero. No se trata de que no puedo, es que ya yo mismo, de mi libertad, también no me da la gana de retractarme. Y dijo el por qué. Dijo: porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ya no sé vivir de otra forma. Ya no sé divertirme. No sé distraerme. No sé pasar el tiempo si no es en la presencia de Dios, meditando. Cuando eso se te mete en el corazón, en el espíritu, tú no tienes que estar de rodillas en tu cuarto. Tú vas en el coche, tú estás trabajando, estás haciéndolo todo, pero tú no te puedes ya salir de ese patrón moral de Dios, porque ya te ha atrapado el Espíritu de Dios y está forjando en ti la persona de Cristo. Le dice Pablo a los Gálatas: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha forjado, se ha formado en ustedes. Número 1, una mentalidad sin principios morales. Y número 2, una visión sin visión clara en el propósito. No hallamos un referente hacia donde nos tenemos que proyectar. Dijo uno: ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea el todo en todos. Hasta que... ¿está formado Cristo en ti? Sí.
Pues sigue batallando hasta que Cristo se ha formado en tu hermano, en tu hermana, en tus hijos, en los inconversos. La gente de visión ve a los inconversos y el hermano carnal dice, y se queja y le dice de todo. Y el hermano de visión dice, esos son futuras almas que van a venir a los pies de Cristo. Esos son personas, y empieza a hablar bendición sobre huesos secos. Y empieza a esparcir la palabra. ¿Por qué? Porque está formada la imagen de Cristo en él y tiene una visión que Dios le ha dado. Entonces está continuamente proyectándose hasta que Cristo se ha formado en todos. Porque todo es en él, por él y para él. La Biblia dice que como las aguas llenan la mar, así será llena la tierra del conocimiento de Jehová. Eso se va a dar. Tú no te vas a dar una vuelta por ahí y vas a decirle a uno, al primero que te encuentre, oye, ¿tú conoces al Señor? Va a decir, yo no conozco al Señor. Eso pasa ahora. Pero como nosotros estamos mirando lo que va a hacer, tenemos la autoridad de decirlo ahora. Y cuando pase eso, dice la Biblia, nadie dirá, no conoce al Señor, dice, porque todo el mundo le conocerá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si no está formada una mentalidad con principios morales y hay una visión clara acerca del propósito, eso provoca que la iglesia empiece a buscar la distracción con el placer. Y hay placer pecaminoso y hay placer que no es pecaminoso. Hay placer que no tiene pinta de que es malo, pero al final es malo. Dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dice, hermano, pero hartarme de papa aliñada no es malo. Dice, bueno, el caso es que tú en vez de comerte un plato te has comido 3. Y tenía previsto irte a orar y ahora lo que estás buscando es la cama y el sofá y el móvil. ¿Ves? Y el diablo te lo pinta como que es inofensivo y acaba tu proyecto del día hartándote de roncar, como dijo que, harto de papa aliñada. Y es que todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esto es una guerra, hermano. Y como no aprendamos a lidiarla, porque es espiritual. El otro día cuando el hermano nos hablaba, ¿te acuerdas de los 3 leones? Yo al que más le temo es al que habla Pedro, porque ese es espiritual y está dando vueltas. Y conoce tus debilidades y te conoce todo. Cuando te vienes a dar cuenta, te tiene en el 5.º sueño. Entonces, el diseño de Dios en su propósito y en el trato con su pueblo son los avivamientos. Oye esto, que ya vamos a acabar. Avivamientos. Los hombres en el liderazgo intentamos de promover un estilo de vida sin altibajos, sin sabores, sin mucho emocionalismo, pero eso precisamente es lo que provoca la frialdad. Entonces, como los líderes, a la verdad, tampoco sabemos hacer la obra, llega Dios e interviene. Y cuando el pueblo se le está yendo a la tibieza, a la frialdad, provoca entonces muchas veces juicio, provoca prueba, provoca aguijones. La iglesia, cuando no necesita avivamiento, podríamos decir que la iglesia está madura. Pero como no está madura, entonces necesita de avivamientos. Y tristemente es porque le falta madurez, que es lo que la llevaría a moverse por convicciones y por patrones morales.
Cuando entonces provocamos a Dios a traer avivamiento dentro de nuestros tiempos. Oye esto, si la iglesia gloriosa es el órgano regente por medio del cual Dios cambiará al mundo, no lo hará a través de emociones, sino a través de convicciones y demostración del poder del Espíritu de Dios en un estilo de vida santa y justa. El mundo tiene que ser convencido no por milagros, ni por cosas imposibles que vendrán, sino por un estilo de vida santo y justo. Ese es el testimonio más impactante que existe. Impacta más a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, cuando ven que una persona perdona a otra algo imperdonable, mucho más que si se levantara un paralítico de la parálisis. Y nosotros no estamos viendo ni una cosa ni la otra. El avivamiento es un proceso de Dios con su iglesia. Oye esto, el avivamiento no fue diseñado para ganar al mundo. Que hay muchos evangelistas, pastores y ministros que dicen: vamos a orar por un avivamiento para que las almas se conviertan. El avivamiento no es para que las almas se conviertan. El avivamiento es el agitamiento que hace el Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, que es el que cae en frialdad y en sueño espiritual. Por eso el avivamiento es un proceso que Dios hace con su iglesia y nunca con el mundo. Lo que ocurre que es tan fuerte cuando lo hace el Espíritu, de manera que cuando salpica al mundo, el mundo empieza a creer y se convierte y entra en el proyecto de Dios. No es diseño para el mundo, es para la iglesia. Por eso que cuando nosotros hablamos de avivamiento, es cuando el Espíritu Santo empieza a traer a nosotros una convicción de pecado, de frialdad, de tibieza, y Él mismo, oye esto, Él mismo por su longanimidad produce en nosotros el arrepentimiento que muchas veces tanto perseguimos y no alcanzamos. Es el mismo Espíritu el que hace toda esa obra. Gloria a Dios. El único que trae profunda convicción de pecado y arrepentimiento es el Espíritu Santo. Los esfuerzos humanos, las estrategias no valen para nada. Así que vamos a concluir en esta mañana con el clamor con el que Habacuc se dirigió delante de Dios. Estaba toda la nación siendo zarandeada por los caldeos. Y Habacuc, cuando oró a Dios y Dios le respondió y le abrió el entendimiento, él entonces dijo: Señor, en medio de todo lo que está pasando, que la mayoría no está entendiendo, dijo una cosa, dijo esto: oh Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. Y en medio de los tiempos, háznoslo a conocer. En medio de lo que te esté pasando, aprende a clamar y di: yo no entiendo la prueba, yo no veo nada, no puedo tratar con mi corazón porque ya es indomable, pero en medio de todo esto, aviva tu obra, le dijo, no la mía, es la tuya, es la del Espíritu. Le dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos que estoy viviendo, házmela conocer. Dice el Salmo 32:8: te haré entender. Esta palabra no es nuestra, es de Él. Y te enseñaré. Señor, no entiendo. Señor, no comprendo. Soy yo el que va a hacer eso. Yo te haré entender. Y yo te enseñaré el camino en el que debes andar. Pero si tardara en la visión, si tarda el trato, espéralo. Porque sin duda va a venir y no se va a tardar. Son muchos los que dicen: Dios se ha tardado y no llegó. Eso es un error. Dios nunca llega tarde en su agenda. Amén. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor.
Alabamos y glorificamos tu santo, lindo y precioso nombre. Te rogamos, Señor, que en medio de los tiempos donde estamos viviendo, Señor, tú avives tu obra en nuestro espíritu y tú nos la dé a entender y a conocer, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y conocimiento en esta hora, Padre. Ensancha en nosotros tu mente para que podamos ver, Señor. Manda colirio a los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender en esta hora, Padre. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, ya que tú moras en nosotros, nosotros moramos en ti por tu Espíritu. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, salúdense a los hermanos con alegría y gozo en esta mañana. Bendito sea el Señor.